Damos inicio a esta segunda jornada de nuestro foro Justicia para el Ciudadano, que organiza el Ministerio de Justicia y del Derecho. Nos complace saludarles de nuevo y darles la bienvenida a esta segunda y última jornada de nuestro foro Justicia para el Ciudadano. Como primer punto de nuestra agenda de hoy, figura la entrega de 2 reconocimientos, Tejiendo Justicia, por parte de la señora ministra Margarita Cabello Blanco. Tejiendo Justicia es la red universitaria por la igualdad, inclusión y transparencia. Fue creada por el Ministerio de Justicia en alianza con la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y la Secretaría Presidencial de Transparencia. La red, integrada por 112 facultades de Derecho que cuentan con consultorio jurídico, concentra sus esfuerzos en trabajar temas de género, discapacidad y transparencia desde la formación humanística de los futuros abogados y la incidencia social en el marco del activismo transformacional del derecho. Hoy se entrega un reconocimiento especial a la mejor experiencia desarrollada por una universidad en 2019. En respuesta a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Justicia, se recibieron 17 postulaciones, las cuales fueron rigurosamente evaluadas por los doctores Diana Rodríguez, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, Mónica Cortés, consejera nacional de discapacidad, y Federico Izaza, asesor jurídico de la Universidad de los Andes. De acuerdo con el jurado calificador, el reconocimiento a la mejor experiencia Tejiendo Justicia 2019 se otorga a la Universidad del Atlántico, a su consultorio jurídico itinerante por la paz. Por favor, señora ministra, y el representante de la Universidad del Atlántico, por favor. Ya sube la representante de la Universidad del Atlántico. Lo que se destaca es su consultorio jurídico itinerante por la paz. Este consultorio está beneficiando a 2.200 habitantes de Barranquilla, nuestra querida capital del Atlántico. Recibe su reconocimiento de parte de su representante y en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho. Un aplauso, por favor, para este gran esfuerzo para acercar la justicia al ciudadano. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Muy buenos días, Cristina Montalvo Velázquez, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Atlántico. De verdad que es muy grato para nuestra universidad recibir este gran reconocimiento. Desde hace varios años se creó este programa de consultorio jurídico itinerante por la paz y se lleva esencialmente a 2 barrios muy vulnerables de nuestra ciudad, El Bosque y también al barrio La Chinita. Nuestra anterior directora de consultorio jurídico, de verdad que cuando tuvo esta idea, dijo, hay barrios en los que los jóvenes deben pensar en construir paz y digamos, eso es lo que se ha venido realizando en el tiempo en que el programa lleva. Hemos tenido un apoyo de todos los consultorios jurídicos de la ciudad, especialmente de los que están en la red, también de las directivas de la universidad y de las autoridades locales. La Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía ha sido un ente que nos ha apoyado cuando este consultorio se ha llevado a estas diferentes localidades. De verdad que llega en un momento en el que la universidad, como muy bien lo sabe, estuvo cerrada por un largo periodo de tiempo y este reconocimiento demuestra que la universidad abierta está para grandes cosas. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Señora ministra. No, quiero solamente decirles que no hay ningún tipo de influencia ni de algo por debajo por lo que es Universidad de mi región. Son las cosas de la vida, simplemente. Solo quería decir eso. Muchas gracias, señora ministra. Felicitamos entonces a la Universidad del Atlántico, a su consultorio jurídico itinerante por la paz e invitamos a todos los consultorios jurídicos de la red Tejiendo Justicia a continuar con su importante labor en favor de las personas con discapacidad, las mujeres, la población LGTBI y la transparencia. Y luego de realizar el trabajo de verificación correspondiente a la implementación del protocolo de consultorio jurídico y centros de conciliación inclusivos para personas con discapacidad elaborado por esta cartera, el Ministerio de Justicia y del Derecho confiere el reconocimiento a la prestación de servicios inclusivos para personas con discapacidad al consultorio jurídico de la Universidad del Norte, también de Barranquilla. Por favor.
Aquí lo que hay que decir es que se está realizando un muy buen trabajo en el tema en la capital del Atlántico. Un aplauso, por favor. Nos da por favor su nombre y nos cuenta sus impresiones de este reconocimiento. Buenos días, mi nombre es Ricardo Núñez. Vengo en representación de la directora Laura Briceño, quien no pudo asistir. Bueno, desde que estamos en la red y en Tejiendo Justicia estamos trabajando fuertemente con el tema de discapacidad. Uno de los retos fue implementar el protocolo inclusivo para consultorios jurídicos y estamos en eso. Lo hemos implementado, lo seguimos desarrollando y hacemos que nuestros estudiantes se apoderen del mismo para dar una mejor atención. Muchísimas gracias. Aplauso, Gracias por favor. a ustedes. No, Universidad del Norte, la ciudad de Barranquilla, qué pena que sean los dos reconocimientos de esa ciudad. Pura coincidencia. Muchas gracias y seguimos. Un aplauso. Bueno, gracias, señora ministra, muy amable. Cabe recordar que en el primer premio, el premio para la Universidad del Atlántico para su consultorio jurídico itinerante por la paz, la Universidad del Atlántico fue una de las 3 finalistas. Las otras 2 fueron la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Corporación Universitaria Republicana de Bogotá. El último aplauso para los ganadores y que estos reconocimientos sean un estímulo para seguir trabajando por la población más vulnerable del país. Punto y aparte, empezamos ya con la agenda netamente académica del día de hoy de nuestro Foro Justicia para el Ciudadano. A continuación vamos con nuestro primer panel de hoy denominado Medios de Comunicación y Administración de Justicia, el cual será moderado por el periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. En este panel estarán participando nuestra jefe, la doctora Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho, y los periodistas José Monsalve, editor de Justicia de la revista Semana, y Luis Carlos Gómez, editor general de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa. Así las cosas, los invitamos a subir. Juan Roberto, por favor, para ir subiendo a la tarima, a los señores Luis Carlos Gómez y José Monsalve, y a nuestra ministra de Justicia y del Derecho, doctora Margarita Cabello Blanco. Damos inicio entonces con la moderación de Juan Roberto Vargas a este panel denominado Medios de Comunicación y Administración de Justicia. Hola, muy buenos días a todos. Pues primero, antes que nada, un saludo y un agradecimiento a la señora ministra, a su equipo por esta invitación, muy interesante. Interesante y sobre todo muy adecuada y muy oportuna para estas épocas por lo siguiente. Y yo creo que es como el primer punto que quisiera como poner a consideración de mis colegas y de la señora ministra, y es el siguiente, que atravesamos tal vez uno de los momentos más difíciles en materia de credibilidad. Yo no sé si ser tan, mis colegas, la pregunta es para mis colegas, ser tan pretencioso, pero creo que no atravesábamos una situación tan difícil de credibilidad estas 2 ramas del poder público, tanto el poder de la justicia como el poder, o le pongo las comillas, de los medios de comunicación. Cuando planteábamos y veíamos el temario de este panel, que más que un panel donde vayamos a hacer preguntas sesudas, es más un poco como hacer reflexiones sobre esa relación que se ha vuelto, y yo lo planteo así, indisoluble, tormentosa, pero absolutamente necesaria entre los medios de comunicación y el Poder Judicial en Colombia. Por una sencilla razón, porque si algo clama la gente, la sociedad hoy, es justicia, y la clama de todo tipo, no solamente reclamándola a la rama judicial, reclama justicia social, reclama justicia salarial, reclama todo tipo de justicia que la hace a través de los medios de comunicación. Yo tampoco quiero entrar en un juicio de valor aquí, muy de moda por estos días, por hechos que todos ustedes conocen, a la labor de los periodistas y a la labor de los medios, pero sí un poco entender esta relación. Quiero inicialmente darle la palabra a la señora ministra, porque sin duda pues ese verdadero poder, que es el poder del Estado, tiene unas particularidades bien marcadas, ministra y asistentes al evento, y es cómo ven desde el Estado, cómo lo ve en este caso la ministra de Justicia, que no solamente maneja el tema de la justicia, sino también del derecho, esa relación de la rama ejecutiva
con la rama judicial, las políticas, ustedes lo saben más que nadie, más que nosotros, de administración de justicia en Colombia. ¿Cómo ven, qué óptica tienen de lo que se plantea en esa relación, repito, tormentosa, difícil pero necesaria entre justicia y medios de comunicación? Sí, gracias Juan Roberto. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a Luis Carlos y a José por acompañarnos en este panel. Y para mí es agradable que tengamos esta conversación reflexiva y amistosa sobre un tema que ha sido tan problemático desde cada visión en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo ve el sector justicia a los medios de comunicación y cómo ven los medios de comunicación al sector justicia? Y yo, como para empezar y soltar alguna cosa que motive opiniones, podría decir que la visión, quitándome mi posición de me voy a quitar el manto de ministra y simplemente un poco más como visión jurídica, siempre la rama judicial o el sector justicia habla o dice que existe realmente una tensión entre justicia y medios de comunicación. Son conscientes de que existe una tensión y yo observo que la visión que tiene el sector justicia, la rama judicial, es realmente que hay una invasión de los medios de comunicación invasión o diría yo interferencia frente a lo que es la justicia. Se escucha decir desde el sector justicia, de la rama, que el rol del periodismo ha llegado a adjudicarse el rol de impartir justicia, que cobijados bajo la fuente no siempre cumplen con la misión que debe estar en los dos sectores, que es decir la verdad. Se queja la rama judicial de que hay mucho populismo en los medios de comunicación y los medios de comunicación, a mi manera de ver también de una muy buena visión, manifiestan que les ha tocado asumir el rol de descubrir lo justo porque consideran que no lo descubre el sector justicia. Entonces, esa tensión axiológica entre quién dice la verdad o quién tiene la verdad o qué es lo justo y qué no es lo justo entre medios de comunicación y sector justicia es el primer enfoque que yo pondría simplemente para empezar a reflexionar y empezar a opinar un poco. Es lo que yo veo. Y terminaría diciendo esto: aquella visión de rectitud, de honestidad que existía en el Poder Judicial fue en un momento determinado de nuestra historia tratado de cubrir por la rectitud y honestidad de los medios de comunicación, colocándose entonces los medios de comunicación como los reflectores de la verdad y descubridores de la corrupción y de la problemática en el país, frente a una visión ciudadana de no tan honestos y de no una concepción honesta y de verdad frente al sector justicia. Y el sector justicia dice que esa visión que había de ética y de verdad en los medios de comunicación, con el transcurrir del tiempo y asumir esa posición de líderes de la verdad, ha terminado también desfalleciendo y cayendo ellos también bajo una visión de no siempre la verdad y algo de corrupción. Y creería que esa es la situación en que estamos en este momento y que obligatoriamente debería ser objeto de algún tipo de reflexión para arreglar caminos si hay que hacerlos o mejorar las relaciones y romper esa tensión si también creo que habrá que hacerlo. Sí, y yo retomo esa frase final para ya saludar a mis colegas. Esto que dice la ministra bien podría ser la frase de que somos víctimas de nuestro propio invento. Luis Carlos Gómez, director de Colprensa, una de las más respetadas agencias de noticias y tal vez tradicionales del país, y es ese tema, el tema de que poco a poco, lentamente, se ha perdido la credibilidad de uno y otro. Le comentaba a la ministra que en el caso de los medios, a mí personalmente me impactó, y alguien dirá, y seguramente lo pensarán, pero ¿qué le impacta si todo lo que hacen los medios? Que en la encuesta Gallup de diciembre, la última que salió, el nivel de credibilidad de los medios de comunicación, la imagen favorable por primera vez es inferior, y de qué manera, frente a su imagen negativa. Es un poco como que estamos también como comiéndonos un poco ese veneno, tomándonos esa misma medicina
de querer poner en el foco las cosas que no están bien y que también debe ser algo que nos debe aplicar para nosotros, Luis Carlos. Juan Roberto, muchas gracias y un saludo pues para todos. Yo creo que quisiera como abordar la pregunta un poco con una perspectiva regional, porque pues para quienes no conocen Colpensa, Colpensa es una red que agrupa a los principales medios regionales del país. Y el año pasado, con base en un acuerdo que tenemos con USAID, con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible, hicimos talleres en varios lugares de Colombia, en especial lugares afectados por la violencia, por el conflicto. Y ahí hicimos esta reflexión un poco similar a la que estamos haciendo acá, con los periodistas, pero también con organizaciones sociales. En uno de estos talleres, por ejemplo, me decía un periodista al terminar, me decía, oiga, me sorprendió porque yo no sabía que las organizaciones tenían esa imagen de nosotros los periodistas, porque era una imagen negativa, porque hay esa visión de que el periodista siempre es por el dato escandaloso, por digamos, como lo que puede llamar más la atención, pero no muchas veces busca de pronto cómo está contribuyendo a de pronto resolver un conflicto social o a generar, digamos, algo positivo para la sociedad. Entonces, en estos talleres había una reflexión muy autocrítica de parte nuestra como periodistas, en el sentido de que muchas veces nosotros, por ejemplo, actuamos como jueces y muchas veces hablamos de la justicia de pronto no por las razones correctas. Ustedes saben, pues, ustedes obviamente y los que están en este medio, que gran parte de los temas que hacemos los periodistas son de justicia, incluso muchas veces hasta los temas políticos terminan relacionándose con la justicia porque llegan a las cortes o llegan a tribunales o a la fiscalía, etcétera. Muchas veces están incluso conectados. Pero nosotros no siempre reflexionamos sobre cómo esto contribuye a construir justicia o que se acerque la justicia al ciudadano. Lo hacemos por otras razones, porque el caso puede ser llamativo, porque la justicia o estos casos judiciales muchas veces tienen ese misterio o ese tema del crimen que hace que los casos sean llamativos y que a la gente le interese enterarse sobre ellos. Pero no siempre reflexionamos cómo esto ayuda, por ejemplo, a las víctimas o cómo ayuda, por ejemplo, a construir una sociedad más diversa o a que la gente pues tenga simplemente una respuesta y que no haya impunidad pues por parte de la justicia. Entonces un poco, digamos, esa reflexión nos llevaba a cómo, digamos, los medios y más que todos los periodistas nos podemos también acercar a la gente y acercar a la justicia. Uno siempre piensa en la justicia solamente en la fiscalía, en las cortes, en los jueces, y resulta que la justicia es mucho más amplia que esa. En estos lugares donde estábamos, encuentra uno, por ejemplo, que hay conciliadores, que hay gente que resuelve, el vecino que está, por ejemplo, con cierta formación puede resolver un problema entre dos vecinos que si no hubiera quien lo resolviera, probablemente terminaría incluso en un acto de violencia. Muchas veces en algunos lugares, sobre todo los que han sido más afectados por el conflicto, a veces la solución es buscar a un grupo de pronto ilegal a que le resuelva, entre comillas, el asunto, y obviamente esto es una resolución pues con violencia. Cuando hay, por ejemplo, herramientas, en Tumaco, por ejemplo, conocimos la Casa de Justicia y hay un grupo de mujeres, porque es, digamos, simpático que en esta Casa de Justicia la gran mayoría de las funcionarias son mujeres, y son mujeres que van hasta cualquier lugar, encuentran a veces problemas que están en una situación de verdad ya a punto de estallar un conflicto, y a punta de paciencia y a punta de entender a la gente logran resolverlo. Entonces yo creo que un poco lo que usted decía al principio, esa mala imagen que tenemos a veces la justicia y a veces los periodistas, creo que tiene que ver un poco con la cercanía que tengamos con la sociedad. Nosotros desafortunadamente por el trabajo que hacemos pues estamos desde Bogotá y muchas veces la mirada que tenemos es desde Bogotá, pero los periodistas en la medida, y la justicia por supuesto, en la medida que se acerca a estos municipios y conoce de cerca más estos problemas, la gente la va a sentir más cerca y esa imagen seguramente mejora. Muy bien, Luis Carlos. José, en semana, es decir, ahí hay un tema, ambos de temas de medio impreso,
pero la dinámica del periodismo es igual, es toda, digamos, la misma, entendiendo que cada medio tiene dinámicas diferentes, rutinas diferentes, en el caso de la televisión, la radio, la prensa, pero en el caso de Semana, lo que planteábamos al arranque de esta charla, y lo planteaba, digo, la ministra al final, y es cómo se compagina esa relación de justicia con medios, una relación que a veces se entiende, y lo habla uno con personas de la justicia, usted que es más experto, que nos puede ayudar un poco a entender, que ven al periodista como una contraparte más de un proceso judicial. ¿Cómo lo ven ustedes en Semana y cómo lo analizan? Sí. ¿Funciona? ¿Ahí? Ok. Gracias, Juan Roberto. Buenos días a todos. Quisiera primero hacer una claridad porque particularmente por estos días en la revista hay unos recambios que se están implementando. Entonces quisiera como hacer mi intervención desde mi mayor experiencia, que es la edición impresa de la revista Semana. Y allí, por supuesto que se dan las tensiones, la tensión pues que señala la ministra y esa relación tormentosa que señala Juan Roberto. A mi modo de ver, eso no me parece necesariamente nocivo, me parece oportuno, me parece que puede ser complementario y enriquecedor en muchos casos. Para poner el ejemplo del día, y todos los días podríamos tener un ejemplo para aplicar. Se está debatiendo hoy los argumentos de la ponencia reservada del magistrado Linares respecto al tema del aborto. Incluso en Blue alguien decía esta mañana que qué malo que se haya filtrado y otra persona decía que qué bueno. Yo estoy con quien considera que es bueno. Me parece que enriquece la discusión, que la ciudadanía tiene más elementos para adoptar una opinión sobre el tema y mientras la discusión sea más amplia, diversa, me parece que eso va en pro de la ciudadanía. Seguramente algunos juristas se verán, digamos, afectados o tocados porque esa ponencia haya trascendido. Yo creo que de cara a la opinión pública es conveniente, me parece, por lo que he dicho, que es afortunado. Hay también casos en que esa relación tormentosa no es tan afortunada para la opinión pública, pero yo creería que entre más información y la información ojalá ampliamente diversa, eso va en pro de la opinión pública y en esa medida me parece conveniente, aunque efectivamente tras esta ya pues la atención que señala la ministra. Y ahí, ministra, da pie para un tema. Usted ha estado en los dos lados del vidrio, está hoy en la rama ejecutiva, estuvo en la rama judicial muchos años, y ese tema que toca José tal vez es el de mayor tensión entre rama judicial y periodismo, y los colegas me corrigen, y es el famoso tema de la reserva. Esto es como una carrera de obstáculos entre te voy a coger, te voy a agarrar para saber qué puedo yo obtener, que la justicia dice, mire, ahí hay un tema de reserva, hay un tema de respeto por un proceso, en este caso, de una decisión tan sensible como esa, pero todos los días hay decisiones sensibles. Para usted este tema de o la filtración o la reserva, usted lo mencionaba un día tomando café conmigo, el síndrome de la chiva, que además no es de ahora, es de toda la vida, y creo que casi que se vuelve un arte, porque esta relación con las cortes, yo recuerdo mucho cuando empecé hace 30 años, que era maravilloso ver a los periodistas que cubrían cortes y tenían una relación con los magistrados maravillosa, no había redes sociales, no había celular, y conseguir o tener acceso a una cosa como esto era una odisea. O sea, hoy digamos, entre comillas, es más fácil. ¿Cómo lo ve usted ese tema de la reserva versus el derecho de información que exige una sociedad que es hoy más impaciente, una sociedad que si no se entera por un medio tradicional, se entera por las redes, se filtra por cualquier lado? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo ese punto lo veo desde dos líneas. Una, la ética y el respeto por la ética, y el otro, en lo jurídico. Y empiezo por lo jurídico. Si normativamente y legalmente se establece que las discusiones jurídicas con ponencias o con borradores dentro de las cortes deben ser privadas y reservadas porque aún no se sabe qué es lo que va a salir, porque hay que esperar a ver las opiniones de los diferentes magistrados,
porque la majestad de la justicia exige que las decisiones solo se conozcan cuando son realmente decisiones, y de ahí la gran polémica sobre los famosos comunicados. Si esa es una función legal y normativa, en un país legal y democrático en donde la normatividad y el orden jurídico hay que respetarlo, a mi manera de entender, tanto los medios de comunicación como el sector justicia deben respetar la normatividad y el ordenamiento jurídico sobre el cual nos movemos. Por lo tanto, sacar de reserva un documento implica, jurídicamente hablando, investigar uno como magistrado quién dio esa fuente y qué tan legal es la entrega y qué tan legítimo y legal es el comportamiento desde el punto de vista disciplinario de quien soltó la fuente que no debía soltarla, desde ese punto de vista. Mirémoslo desde otro lado. Si es prudente enriquecer un debate en los medios de comunicación soportados en un documento presuntamente existente y no un debate libre sin un documento existente. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el debate tiene que ser sobre base a una filtración y no un debate real frente a la opinión que pueden tener todos sobre, en este caso específico, el tema tan delicado desde todo punto de vista como es el aborto? Entonces, una primera pregunta que uno se hace como académico y como cumplidor de la ley es ¿por qué se permite que lo que es reservado sirva de movimiento en los medios de comunicación para todo un debate, legalizando lo ilegal? ¿Y qué le ocurre o qué le pasa a un sector justicia? Yo me imagino cómo estarán en la Corte en este momento buscando quién filtró el documento, actuando y hablando del deber ser en ese sentido. Ahora viene la otra pregunta. Yo entiendo el tema de los medios de comunicación y de la rapidez que tienen ustedes en soltar la comunicación, lo he entendido ahora que estoy en el otro lado. Para ustedes es importante, y a mí eso me llama mucho la atención, quién suelta la chiva primero, quién da la oportunidad. Es decir, para los medios de comunicación, y hablo en mi ignorancia, en estos 8 meses que llevo en el ministerio, yo observo que el afán es quién saca la chiva. Y el sacar la chiva implica otra pregunta ética que yo tengo que hacer. Sí, siempre es importante sacar la chiva por encima de lo ético. Sí puede un comunicador decir, y esto para discusión, sacar un documento ilegalmente recibido, no importa cómo haya llegado, no llegó de una manera correcta, porque hay reserva y en un Estado de Derecho la norma dice que eso debe ser reservado. Sí es importante tener en cuenta ese pequeño punto ético frente a lo que es la chiva y lo que puede generar. Es mi pregunta permanente. Ahora, con la rapidez de ustedes, y con esto termino, buscan unas fuentes que uno mismo, a mí me ha pasado miles de veces, se sorprende, y excúsenme que lo diga de esa manera, pero es el tema, se sorprende de lo que dicen y dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Cómo verificaron la fuente? Y cuando voy a preguntar a los amigos me dicen, mira, aquí es rapidez, si no lo saco ya, lo saca otro y yo necesito sacarlo rápido. Entonces, hay un punto de ética tanto del sector justicia como del sector de los medios de comunicación que implicaría, a mi manera de ver, un pacto para evitar en un futuro y cesar tanta polarización de verdad y de ética, tanto desde el sector justicia como del sector de medios de comunicación. Bueno, el tema es bien sensible, ministra. No, pero mire, lo planteo a los dos y arranco con Luis Carlos por una razón. Si nos sirve de consuelo, mal de muchos, consuelo de tontos, en Estados Unidos están hoy en ese debate porque ayer el Washington Post publicó un documento reservado, casi nada, del Archivo de Seguridad Nacional, donde reveló cómo la CIA en la década de los 70 y los 80, pues que no es mayor misterio, pero ya que el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos muestre, y el Washington Post lo revele, cómo la CIA o el gobierno de Estados Unidos de la época, a través de la CIA, apoyó y sabía de las dictaduras en América Latina, y que incluso vendió unos equipos que, hablando de chuzadas, en esa época no eran chuzadas, sino eran para encriptar, que incluso lo compraron en Colombia. Vaya uno a saber para qué. Estamos hablando de los 70. Entonces es un tema muy interesante, Luis Carlos, y claro, muy difícil, que es el tema que plantea, porque ya
como dice la ministra, raya en lo ético, pero ahí sí, yo soy moderador, no voy a tomar partido, pero el tema es de la libertad de información y es un tema que es, como bien lo dijo José, el tema de que de manera transparente se conozcan o antes de tomarse, durante la toma o después de tomarse decisiones judiciales en pleno el detalle de un fallo y sobre todo cuando son tan sensibles. Claro, pero yo creo, Juan Roberto, que eso tiene que ver un poco con la atención que hablábamos antes, porque es obvio que, digamos, para un magistrado, para una administración de justicia, sea preferible, por ejemplo, que no se conozca la ponencia, por razones del debate interno, por razones de la organización de la rama. Pero nosotros no somos miembros de la rama y hay que entender, digamos, que el periodista cumple una función y otra función diferente cumple el administrador de justicia. Como periodistas, nuestra función es informar. Y, por ejemplo, volviendo al tema, al tema que planteaba José sobre la ponencia del aborto, para nosotros como periodista, y yo en eso coincido con él, es valioso que ese tema se discuta. Si nosotros como periodistas planteáramos el tema ya una vez emitido un fallo, pues esa discusión ya no la hay, porque ya existe el fallo y gústenos o no, pues es un fallo de la Corte Constitucional y hay que cumplirlo. Al poner el tema en debate, eso está permitiendo que grupos que estén o en contra o a favor de un tema, pues planteen sus posiciones y que en la sociedad haya ese debate sobre un tema. Los debates no siempre son tranquilos. Uno no puede esperar que sobre todos los temas la sociedad pues esté calmada y que, por ejemplo, temas como el aborto, pues es obvio que generan una gran discusión social y uno no tiene por qué temerle a esa discusión, porque eso es válido, digamos, que en una sociedad se genere pues esas posiciones muchas veces tan encontradas. Entonces, digamos, yo lo que sí creo es que como periodistas tenemos que primero cumplir con la función de informar. No debemos estar pensando en si a la rama le conviene o a un gobierno le conviene o a una organización le conviene, etcétera, sino si a la sociedad le conviene enterarse. Por ejemplo, lo que usted mencionaba de Estados Unidos, nos conviene saber que la CIA hacía esto, pues creo que es importante que la gente lo sepa. Entonces el tema es sí cumplir con nuestra función de informar, pero tampoco creo yo ser ingenuos de simplemente recibí algo y lo pongo ya y no sé, porque uno tiene que entender también que cuando alguien le da a uno una información tiene un interés. Claro. Uno tiene que evaluar éticamente si ese interés, digamos, es válido, si, digamos, a pesar de que existe el interés, es mayor el interés de la sociedad por saber, o si al contrario de pronto lo que me estarían es utilizando a mí como periodista para provocar un efecto que no le conviene a la sociedad, sino le conviene es a un sector o a una persona o a un grupo, y ahí uno sí podría evaluar y decir, no, yo no me voy a dejar a utilizar, yo no voy a publicar esta información porque sé que realmente a la sociedad no le conviene, sino le conviene es a un grupo. Mire, esa tal vez, y planteo con José, ese dilema, ahí hay un dilema ético, hay un dilema de volverse un idiota útil de una fuente o prima el derecho de información. Y yo creo que ahí viene una palabra que se ha vuelto muy de moda, que es la curaduría, que en los medios debemos hacer de ese tipo de valoraciones, que valga la cuña, pues los tres lo hacemos y lo compartimos un poco de la dinámica, José, con los asistentes, y es que a eso nos enfrentamos todos los días. Si nosotros publicáramos la totalidad de cosas, ministra, que nos llegan a diario, yo creo que este país ya se habría derrumbado. Es decir, porque la cantidad de cosas que nos llegan, José, y es ese dilema ético, el dilema de cómo yo le hago esa curaduría a un proyecto de fallo, a una filtración sobre un tema de corrupción, a una filtración sobre la posición, me lo estoy inventando, del gobierno sobre X tema en un proceso judicial. ¿Cómo lo ve, José? Yo creo que es el trabajo crucial de este momento, ¿no? Ese trabajo silencioso y como usted lo dice, muchas veces no enunciado, que se hace de filtrar, quiero decir, de pasar por tamiz qué puede ser publicado y qué no puede ser publicado frente a la luz de la información que obtienen todos los días los reporteros. Dice Harari que la claridad es poder. Yo creo que eso es muy significativo en este momento.
en que por las redes sociales, por todo el tema de la digitalización, la información es inmensa, instantánea, permanente. El que haya medios que se tomen la tarea de revisar, de discernir el valor, de sopesar, de contrastar, creo que esa es la información más valiosa, creo que ese es el mejor aporte que se le puede hacer a la opinión pública. Quería también señalar lo que dice la ministra cuando nos plantea que es primero una infracción ética y otra pues una infracción a la ley, el tema de la filtración. Creo que es conveniente recordar también que el propio ordenamiento jurídico impone eso al funcionario o al juez como tal, al magistrado, pero también el mismo ordenamiento le da al periodista la reserva de la fuente y la posibilidad de conseguir información, pasarla por este tamiz sobre el que llamó la atención y tratar de hacer su trabajo con esa garantía de la reserva de la fuente de la mejor manera. Entonces me parece que la opción está, digamos, sancionatoria desde el punto de vista de los funcionarios, pero también hay libertad desde el punto de vista periodístico. Quizás se parte como de este ordenamiento esquizofrénico que tiene nuestro Estado, pero así están las cosas y también los periodistas pues se mueven dentro de esas posibilidades. Para no entrar de nuevo en ese debate de si matar o no al mensajero, que es más o menos lo que hablábamos también con la ministra, quisiera estos últimos minutos dedicar un poco, ministra, a plantear el siguiente debate. Y es el tema que también hay que reconocerlo como una manera de autocrítica. Si bien en los medios hay periodistas como José, que lleva años especializándose en el tema, que esa yo creo que es la mayor falencia que hoy tenemos los medios cuando cubrimos temas de justicia, y es que muchos periodistas, y hay que decirlo, empezando por nosotros, a veces no nos preparamos para entender la minucia de algo tan delicado como un proceso judicial, como el tema de cómo funcionan las cortes, cómo funciona un juzgado, cómo funciona un tribunal. La importancia, ministra, de que haya no solamente ese síndrome de la chiva, como usted bien lo menciona, sino el tema, lo mencionaba ahora que está tan de moda el libro de Alternativa, leyendo un artículo de Gabo en esa época de periodista maravilloso, cuando él decía que lo más importante no es contarlo primero, sino contarlo bien y contarlo con contexto. El tema del contexto, que es fundamental a la hora de hablar de decisiones judiciales, donde se confunde a un sindicado con un condenado, donde se confunde un llamamiento a juicio con una imputación de cargos, etcétera. Una cantidad de términos, de situaciones y de procesos que muchas veces le llegan muy distorsionados a la opinión pública, ahora además adobado, perdón la expresión, con el tema de las redes sociales. Sí, hay un puntico que quiero cerrar con esto de la fuente. También hay un tema ético en cuanto a quién evalúa al comunicador en decidir qué dice y qué no dice. ¿Cómo saber si lo que está diciendo afecta o no afecta la honorabilidad de antes, que después su honorabilidad no se recupera, que es lo que vemos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una reflexión respecto a los medios de comunicación que deberían tener algún tipo de control, porque cada uno independientemente evalúa según su parecer, e igual que ocurre en la rama, ya no estamos bajo una premisa de que todos están pensando con el fin real de lo que debe ser un comunicador. Y ahí el problema radica no en los buenos comunicadores que cumplen con eso, sino en los que no cumplen su misión profesional. Y ahí viene el problema, lo mismo que pasa con el sector justicia, cuando no cumple con su función adecuadamente. Y por eso está la tensión hoy, porque los comunicadores, muchos, no están cumpliendo esa misión ética y la rama judicial no está cumpliendo su misión ética de fallar como debe ser y está utilizando otros orígenes, otras razones. Ese es el problema de ética baja que hay que subirla otra vez. Pero en el otro tema, sí, tiene razón. La pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista del sector justicia siglo XXI es, ¿están comunicando bien? ¿Qué pasa con la forma de comunicar de los jueces? ¿Qué está pasando con esas providencias, con esas sentencias que no las entienden? Eso de este lado. Entonces hay una reflexión desde el punto de vista del sector justicia, que o su comunicado, y esa discusión no la vamos a tocar, o su providencia no está explicando claramente su función social como juez, de que entienda cualquier ciudadano cuál fue la decisión que tomó. Y del otro lado está la preocupación de los medios, que sí
los que cubren el sector justicia tienen que tener una mínima preparación en los términos para que el mensaje no solamente sea veraz, sino claro, qué es lo que está ocurriendo, creo yo. Y ahí sí es una reflexión de visión de justicia que hay que tener en cuenta. Nosotros cuando estuvimos en la Sala Civil de la Corte lo entendimos un poco y empezamos a trabajar más cerca de los medios y a tratar de explicar lo que hacíamos, porque cuando uno tiene que explicar una providencia, algo no salió bien. Porque nuestra misión es resolverle el caso a un ciudadano y si el ciudadano no lo entiende, pero además una sentencia trae no solo la resolución del conflicto para el ciudadano, cada decisión judicial es una orden implícita o regla de conducta para el resto de los ciudadanos. Y si no la entienden, ni el ciudadano a quien va dirigida, ni el resto, que es a quien se dirige un comportamiento que hay que respetar para que otro ciudadano no lo respete porque caería en la misma situación, hay un error entonces que hay que corregir, una reflexión que hay que hacer. Ahí le doy paso a Luis Carlos respondiendo un poco a la reflexión de la ministra. Ese control del que habla usted, yo creo que suficientemente queda claro con la ¿cómo se llama eso? Con la censura pública. Se lo pongo así de sencillo. La gente hoy es una sociedad mucho más informada, bien o mal, por toda la cantidad de canales que tiene. La gente no come entero, ministra. Hoy, así como se ha aumentado la franja de clase media en Colombia, se ha aumentado la cantidad de personas que tienen la capacidad de discernir, de saber qué mensaje nosotros como periodistas o medio, en este caso de decisiones judiciales, la hacemos mal o la hacemos bien. Es decir, ya no hay ese manto de divinidad que antes los medios tenían por múltiples razones. Ese tema de ese control y el tema de especializar periodistas en este tipo de asuntos tan delicados y tan sensibles, ¿hasta qué punto se puede dar en una sociedad de la información y del conocimiento que cada vez tiene una carrera más frenética? Pues mire, Juan Roberto, hay varias palabras que usted mencionaba que tienen mucho que ver en esto. Uno, autocrítica, segundo, formación y también, digamos, de alguna manera la humildad del periodista. Hoy en día, con esta locura que se ha vuelto en las redes sociales en cuanto al volumen de información, uno puede estar en una mañana hablando de coronavirus, de la lesión de rodilla de Federer, de un fallo judicial y de temas económicos también al mismo tiempo, y es imposible que un periodista pues pueda manejar a profundidad pues tantos temas con la profundidad que se requiere. Entonces, lo primero es formación, y yo creo que en eso, hablando de la autocrítica, creo que es importante que los medios y pues digamos todo el medio periodístico en general, ver cómo podemos crear más espacios de formación para eso. Es cierto lo que usted dice, muchas veces pues por la situación en la que vivimos los medios, pues está cubriendo una fuente o un tema una persona que no conoce de pronto, por ejemplo, cómo funciona un proceso judicial, o incluso que no sabe diferenciar entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, por poner un ejemplo. Eso es muy peligroso, digamos, para cómo informamos, porque si no tenemos claridad sobre temas básicos, pues es imposible que vayamos a poder informar bien sobre los temas más complejos. Entonces ahí viene un tema de formación también de eso, pero yo creo que en general, digamos, uno no puede olvidar que como periodistas tiene uno que tener esa humildad para aprender. O sea, muchas veces uno no conoce un tema. Para preguntar. Y para preguntar y para estar dispuesto a decir, oiga, no le entiendo, explíqueme por favor más detalladamente. Eso también es válido porque nunca vamos, o sea, si no fuera por eso uno no podría entrevistar a un experto en física cuántica porque pues un periodista que sepa sobre física cuántica no creo que sea tan fácil. El tema es que debe juntarse las dos cosas, la formación, que es indispensable. Cualquier persona que cubra un tema de justicia, por ejemplo, debería tener una formación mínima suficiente, y el otro pues la capacidad para escuchar y para no tomar, digamos, juzgar casos sin haber de verdad entendido uno el caso. Muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué pasó en una historia, tenemos apenas 2 frases o 2 datos que nos dieron y con eso ya estamos diciendo, es que ese señor es un criminal, ese señor es un… Eso, por ejemplo, esa humildad sí necesitamos de entender que si no se conoce una historia en detalle, pues tenemos que tener la paciencia de decir, esperemos qué dice la justicia, y después cuando ya diga la justicia o cuando haya
unas evidencias, digamos, pues suficientes, ahí sí poder uno decir, oiga, hay evidencias de que esto sí ocurrió, pero no anticiparnos, que es un poco ese mal que sí a veces tenemos los periodistas, como lo decía la ministra, de ese afán que tenemos de querer saberlo todo ya o informar ya, y muchas veces por el afán pues obviamente cometemos errores graves. José, humildad, preparación y especialización, que yo creo que esa puede ser una palabra clave, no solamente en temas de justicia, quien cubre economía, quien cubre otro tipo de fuente científica, por ejemplo, esa preparación es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo estoy también de acuerdo con lo que señalan, que afortunadamente ahora, porque la educación ha avanzado, por la digitalización, la gente en general está más cualificada y la información abunda a unos niveles pues delirantes. Pero yo creo que eso también es nocivo en alguna medida, porque me parece que el grueso de ese cúmulo de información que se arroja muchas veces es fragmentada, es información erosionada, qué sé yo, el resuelve de una decisión cabe en un trino, pero no las consideraciones del despacho. Y me parece que es ahí donde hay que hacer o tratar de hacer una pausa y pretender hacer un periodismo un poco más explicativo, un poco más aclaratorio, porque se nos está quedando en trinos, en líneas fragmentadas que no alcanzan a recoger la complejidad del tema. Yo creería que eso es difícil en estos momentos por todo lo que está pasando en los medios, pero creo que es muy, muy importante bregar en ese empeño. Mire, hay una cuña pequeña que lo hablábamos también en otro foro hace poco sobre periodismo, no periodismo y justicia, sino el futuro del periodismo, y lo que puede salvar ese periodismo precisamente es hacerlo con contexto, frente a todo el tema de la inmediatez, es hacer jugársela a uno, y hablo ya en causa propia, en un noticiero en el prime time, poder dedicarle 10 minutos a una nota para hablar del río Bogotá, dedicarle 10 minutos para hablar de lo que pasó en El Salado hace 20 años. Nos quedan ya unos minutos, ministra, yo creo que, y demás compañeros de panel, para hablar de, creo que nos estamos olvidando o dejamos para el final tal vez lo más importante, que tanto la justicia como los medios nos debemos a lo mismo, a la sociedad, a la gente. ¿Cómo reflexionamos un poco, ministra, sobre eso, de que al final del camino el objetivo de nosotros no es informar a la clase política, a la clase dirigente, sino informar a la gente? En el caso de la justicia es igual, fallan para una sociedad, repito, como lo decía al comienzo, que clama por soluciones, no solo de justicia, sino todo tipo de soluciones, ministra. Sí, yo pienso que la idea es llegar a esos puntos de reflexión para entender cada uno de nuestros trabajos y respetarnos mutuamente. Yo insisto en el tema ético porque cada día siento que valores, principios y ética están muy olvidados, y eso nos lleva a esta locura en que estamos andando hoy en día. El tema sigue siendo tensionante, lógicamente, por las visiones de cada uno, por la posición de los medios de comunicación, que tienen una función y un papel de revelar lo que no se revela por otros lados a una sociedad que hoy quiere estar bien informada, y un papel del sector justicia que prefiere en muchos casos, bajo su parámetro de elemento fundamental como es la independencia, dejarlos que fallen con una tranquilidad total y sin ninguna influencia para poder tratar de ser lo más justo posible en su decisión. Es decir, es un conflicto complejo de abordar, indudablemente a veces difícil de resolver en cada caso, por todo lo que conlleva cada uno, pero que implica mucha reflexión de lado y lado para saber que somos amigos y no enemigos, como me dijo alguien cuando empecé en el ministerio. Me dijo, ojo, ministra, un periodista no es su amigo, pero tenga claro, tampoco es su enemigo. Fue una frase que se me quedó a mí siempre bien en la cabeza. Y yo diría que para ambos lados tenemos que tener en cuenta siempre que es fundamental para legitimarnos, dar credibilidad. Eso se lo gana uno y necesita uno legitimidad. En segundo lugar, siempre fundarse en la verdad. Y en tercer lugar, para llegar a eso, en ambos lados, oír a todo el mundo, a todas las partes. Porque si manejamos esos pequeños principios de no correr con la chiva, sino oír a todos los lados, verificar esa fuente, aunque se demore un poquito más, pero siempre verdad, dar credibilidad y legitimarnos, yo creo que iríamos por un buen camino y sería una buena reflexión.
Muy bien. Luis Carlos, su Sí, reflexión final basado, digamos, en la misma onda. Yo creo que de verdad, Juan Roberto, tanto la justicia como el periodismo tienen que hacer un esfuerzo permanente de verdad por acercarse más a la gente. Yo lo vería en 2 puntos. Uno, algo que ustedes mencionaban de hacer un periodismo más pedagógico. Muchas veces el periodismo, hay que ser autocríticos, nos enfocamos mucho en los conflictos de poder, en lo que dijo X persona o lo que dijo otra que tiene o no tiene un poder en la sociedad, en el país, y se nos olvida, digamos, pensar en, oiga, ¿qué le interesaría a la gente saber sobre este tema, el tema del aborto, muchos temas? ¿Cómo lo vería una persona, una joven, digamos, de 15 años que vive en Tumaco? ¿Cómo vería este tema del aborto, etcétera? Ese es, digamos, lo que tenemos que pensar mucho. Y lo segundo, hacer un esfuerzo por descentralizar el periodismo, que no es fácil. En estos talleres que les comentaba, muchas veces la queja es que nosotros llegamos a las regiones es cuando hay una tragedia o cuando hay un hecho de violencia, y resulta que hay una cantidad de historias interesantísimas. Muchos medios lo hacen y es importante, pero entre más esfuerzo se puede hacer es mejor, de contar esas historias positivas de región, de llegar a la gente, de que la gente se sienta identificada, que se vea en los medios y que no sienta que los medios le están hablando de una realidad que no es la suya. Creo que ese es un esfuerzo importantísimo de hacer, igual en la justicia, que se viene haciendo, de que no sea ese juez lejano que se viste de toga y que lo que necesitan es alguien que está a su lado y que le resuelve los conflictos. Ese es un esfuerzo que creo yo que está por hacer. Y seguramente hay muchos ejemplos, hay gente que lo hace. Es decir, estos temas de las casas de conciliación, los temas de casas de justicia, es decir, y lo que nos compete a nosotros como periodistas es caminar el país, recorrerlo y no solamente verlo desde la 26 o desde las oficinas en Bogotá. José, la reflexión final. De acuerdo con lo que dice la ministra frente a la relación de los periodistas con el funcionario, con el juez, por decirlo así, y me parece que es bueno bajar la guardia tanto desde el punto de vista periodístico como del juez, porque yo creo que específicamente el texto jurídico es un texto complejo, es un texto, a mi modo de ver, muchas veces autista, que quien lee Legis regularmente lo comprende, pero la gente del común no, y ahí me parece que el periodista tiene una misión muy importante de tratar de traducir, de poner esto en términos que la gente en general lo comprenda, pero me parece que buena parte de esa misión depende de la buena interlocución que pueda tener con quien es el creador de ese tipo de textos, llámese juez o fiscal o funcionario judicial en general. Entonces me parece que si se construye una relación complementaria, eso una vez más es beneficioso para la gente, que como usted lo dice, Juan Roberto, es al final del día la razón de ser de ambos, ¿no? No somos amigos, pero tampoco contrapartes. Yo creo que esa es la reflexión. Pues, ministra, muchas gracias por haber abierto este espacio de reflexión y ojalá hayamos podido colmar las expectativas del auditorio. Muchas gracias. Gracias. Muy amables.